Bueno, aquí tenemos la máquina diseñada, que sería una máquina de pick and place, donde aquí se van a ir depositando diferentes envases en este disco rodante que se van a mover por medio de este pistón. En un momento explicaré cómo es el funcionamiento de cada uno de los pistones y cuáles son sus accionamientos. Aquí se está cada una de las válvulas direccionales que van a controlar los pistones con sus respectivas mangueras. Podemos ver acá la otra. Acá el otro pistón con su respectiva válvula direccional. Y aquí está la que controla también este cilindro. Estos movimientos, tanto del movimiento A- como el de C+, de estos dos cilindros, se hacen de manera simultánea. Una vez que tenemos esto, el cilindro C vuelve a su posición, esperando el siguiente recipiente. Y aquí, esta pinza neumática, que la consideraremos el actuador número E, se cierra así. Y una vez que tiene el objeto agarrado, vuelve a subir hacia la posición de A+. Una vez aquí, el cilindro C vuelve a su posición de A- y el cilindro A vuelve a bajar. Y aquí, la pinza neumática se abre dejando caer el recipiente en este riel. Una vez se ha depositado el envase o que es lo que estoy utilizando en el riel, va a salir el cilindro F. Esto tiene un sistema de un trinquete que lo que hace es, cuando golpea este pivote aquí, esto rueda hacia la nueva posición, lo que haría esto. Golpea el trinquete hacia la nueva posición y al regresar, el trinquete se regresa, evitando que golpee el pivote anterior y de esa manera vuelva a retroceder este disco, donde van cada uno de los envases lo que estoy utilizando. Aquí podemos observar nuestra secuencia definida por los grupos y por las condiciones que se necesita cumplir para que se realice la siguiente etapa. Empezando de que al momento que sale el cilindro A y B, que es lo primero, el final de carrera A1 y B1 dan la señal para que el siguiente grupo se active, que sería regresando el cilindro A y saliendo con el cilindro C. Una vez que esto dentro de este mismo grupo sucede, se activan estos finales de carrera, haciendo que la siguiente etapa se dé, haciendo que el cilindro C regrese y que E salga. Después, en nuestro final de carrera correspondiente con la fase anterior, sale el cilindro A, dando ahí la señal para que el cilindro B regrese, el cilindro B regresa dando la señal para el siguiente grupo, de ahí nuestro cilindro A regresa, después dando esta señal nuestros cilindros E regresa y el cilindro F sale. Después de aquí al siguiente grupo, nuestro cilindro F regresa. Una vez con nuestra secuencia definida, procedimos a realizar el diagrama espacio-fase, como podemos ver aquí. Seguimos la misma secuencia, que es que los pistones A y B salen al mismo tiempo. El pistón A regresa, saliendo al mismo tiempo el pistón C. De ahí el pistón C vuelve a regresar y sale el pistón E. En la siguiente etapa vuelve a salir nuestro pistón A. Después sale nuestro pistón B, regresa a su posición retraída. Nuestro pistón A otra vez vuelve a su posición retraída. E vuelve a regresar también a su posición. Finalmente sale el último cilindro F para volver en la siguiente etapa a su posición retraída y volver a iniciar otra vez la secuencia. Bueno, esta será nuestra secuencia por el método de Grafsa. Lo que yo hice al principio fue ubicar cada una de las etapas y de las transiciones para nuestra secuencia.
lo cual es colocar una etapa que son los cuadros para cada uno de los movimientos que va a realizar nuestro pistón o en nuestro caso nuestros actuadores. Primero, en la primera etapa coloqué para verificar el momento en que se vaya a repetir la secuencia de manera indeterminada que todos los cilindros estuvieran en su posición retraída, que es la forma en la que se inicia la secuencia. Después coloqué que tenía que presionar el botón Start para que comenzara la secuencia. Y aquí podemos ver cómo inicia A1, sigue B1, pero para que B salga, A tiene que estar activado el sensor A1. Y así con el resto. B1, B para que salga, B sale, se comprueba que B está afuera. Seguimos a la cuarta etapa, que es donde A regresa y C sale, como podemos seguir viendo en nuestra secuencia. Y así siguiendo ese mismo orden. Lo que hice después fue para añadirle la parada de emergencia, y es que para nuestro caso nuestra máquina no implica un riesgo de atrapamiento o algo similar que pueda causar un gran daño hacia un operario. Por lo que la parada de emergencia se hace más que todo cuando hay un error en uno de los empaques que se están utilizando, como que haya ingresado mal lo que se esté colocando de lo que estamos utilizando. Lo que se hace es la parada de emergencia, y que esto detiene absolutamente todo, pero sin... Bueno, para configurar la parada de emergencia, lo que tocaba hacer para evitar que hubiera problemas de compatibilidad, y es que había que colocar otra condición a cada una de las transiciones, porque si no se colocaba esta condición de que pasara a la siguiente etapa, esto lo que iba a hacer es que se iba a ir hacia el lado de la... Bueno, aquí voy a proseguir a explicarles mi secuencia y mi proyecto por el método de PLC. Bueno, aquí empezamos colocando cada una de las conexiones que se van a necesitar y ubicando los respectivos sensores de los actuadores. Aquí podemos ver cada final de carrera está ubicado a un puerto de entrada del PLC, desde A0 hasta F1, que en ese orden sería el primero y el último de los sensores de los finales de carrera. En las salidas del PLC, pues cada uno conectada a su respectiva fuente y, y tierra y cero, sale neutro, y conectamos las salidas del PLC. Una vez que ya tenemos conectadas cada una de las salidas, aquí podemos ver los solenoides que van a controlar las válvulas direccionales de cada uno de los actuadores. Una vez tenemos todo esto, proseguimos a establecer las conexiones para nuestra secuencia. Yo empecé mi secuencia empieza por el actuador A. Por lo tanto, aquí esta salida va al salida 0, la cual es la de mi solenoide A.
como podemos ver aquí. Y así sucesivamente con el resto de las salidas que van al PLC. Out 3, el B, Out 6, el C, Out 9, el E y Out 12, el F. Bueno, aquí lo que yo hice para controlar la secuencia fue ver cuáles eran las condiciones que se necesitaban para que cada uno de los actuadores saliera. Empecemos por el cilindro A. Lo que tenemos aquí es que el cilindro A sale dos veces en nuestra secuencia. Al principio coloqué todas estas condiciones para que se diera A, porque como el ciclo se va a repetir indefinidamente, no quiero que haya inconvenientes con otro de los momentos en los que puede que salga en el momento que no debe. Por eso lo coloqué aquí, que es al principio de la secuencia cuando todos los cilindros están retraídos. Y el segundo momento en que el cilindro A sale es, como podemos ver, es cuando el cilindro 0 está en su posición retraída y el cilindro E está en su posición extendida. Asimismo, tenía que hacerlo para la entrada de este cilindro, que sea cuando llega a la posición de A1, el mismo, y cuando llega a la posición de B1. Listo, una vez que tenemos listo nuestro cilindro A, proseguimos con el cilindro B, que este va a salir al mismo tiempo que el cilindro A. ¿Cómo esto sale al mismo tiempo? Este al resto es más fácil porque ellos no hacen dos veces en la secuencia, sino una única vez. Aquí podemos ver que el cilindro B solamente sale una única vez y regresa una única vez, que es cuando podemos ver se está en su posición retraída y el cilindro E está en su posición extendida. Y lo mismo sería para el cilindro C, que saldría cuando A está en su posición retraída y C está en su posición extendida. Y regresaría cuando está en su posición extendida. Y podemos verlo aquí en la secuencia porque estos cilindros en este movimiento lo hacen al mismo tiempo, por eso se encuentra entre paréntesis. Volvemos otra vez, como expliqué antes, a la segunda momento en que A sale, que es esta línea de acá abajo. B regresaría, A volvería a entrar, que es esta otra de acá, esta. Y al final el cilindro E y F salen. Aquí me tocó para el cilindro F utilizar un contador que va a contar las veces que el cilindro A sale y entra. ¿Por qué me tocó esto? Porque cuando el cilindro F sale, tenía la condición que era cuando A estaba en su posición retraída y E también está en su posición retraída. Y esto crea un problema al principio de la secuencia, porque estos cilindros en ese momento también están en su posición retraída, por lo que F salía y no podía completarse la secuencia, por lo que se decidió colocar un contador de las veces en que A sale y entra para que de esta manera sí el cilindro F salga en el momento que le tocaría. Por ejemplo, A sale una vez, pues cuando se inicia la secuencia A está en 0, ahí el contador aumenta a 1. Cuando sale pasa a 2, cuando regresa sería el tercero, cuando vuelve a salir sería el cuarto y cuando vuelve a entrar sería el quinto movimiento para que el cilindro F ya pudiera salir. Para eso también se utilizó un comparador conectado al contador, que en el momento en que se ve que es esta salida llega a 5, el comparador vea son iguales, entonces ya puedo dar la señal para que el cilindro F logre salir. Y al final, para que el cilindro F regrese, solamente se necesitaba que el cilindro este mismo estuviera en F1, completando así la secuencia y volviéndose a repetir.